Santo, 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 Muy buenas noches, Dios los guarde y les bendiga. Agradecemos mucho a Dios por esta oportunidad y también a nuestro hermano Paco Rodríguez por tan hermoso y tan excelente tema en cuanto a esta hermosa adoración continua que hemos tenido desde el primer siglo, y también a nuestro hermano Jesús Amaya por el tema la adoración en conocimiento y en entendimiento. Qué bendición que pudimos escuchar ello. A mí me corresponde continuar con el tema, y veíamos el día de ayer que la idea principal de la palabra adoración tiene una profundidad en la conexión de lo visible a lo invisible, de lo físico a lo espiritual, de lo terrenal a lo celestial, de lo temporal a lo eterno. Y cuando vemos esta relación, es por ello que los antiguos tendían a colocar su frente en el suelo. Para ellos, la palabra adoración, que se traduce o translitera de la palabra postrarse, tiene que ver con ello, tiene que ver con eso. Y el día de ayer veíamos la idea principal de la adoración judaica. ¿Cómo es que la adoración judaica no comenzó con Moisés, sino que tiene su esencia total desde el principio de la humanidad, desde Caín y Abel? Y veíamos cómo a través de aquel tiempo se fue formando y ciertamente se detalló, se estableció, fue muy transparente en el monte Sinaí cuando se escribe sobre las piedras los 10 mandamientos, y cuando se le da a Moisés estos 613 mandamientos, donde estaba la sección sacrificial, la sección judicial moral y la sección ceremonial, de lo cual veíamos el día de ayer. Y toda la idea principal es conectar. Veíamos el sueño que tuvo Jacob, Jacob, y veíamos que el sueño, cuando se levanta de él, pues el sueño era una escalera entre la tierra y el cielo. Cuando se levantó de aquel lugar, consagró el lugar y le llamó la casa de Dios, la puerta del cielo, la conexión donde el pueblo de Israel, donde todos sus hijos, sus nietos y bisnietos y todos sus descendientes de las 12 tribus establecerían esta idea de adorar a Dios precisamente en aquel lugar, en Betel, en la casa de Dios, en lo que vendría a ser después como Jerusalén. Jerusalén, el lugar donde habría esta conexión entre lo físico y lo espiritual. Por ello, la idea de colocar los animales sobre los altares y que pasen de ser palpables a que no se puedan tocar, que se consuman en fuego y que pasen de lo que se puede tocar a lo que no se puede tocar. Dice la escritura que entonces Jehová recibía esto como un loor fragante, lo recibía como un loor. Esto tiene que ver con lo que él aceptaba. Por eso aquel monte se llamaba Moría, dice la escritura, porque Moría significa donde él mira, donde él ve y sobre todo donde él aprueba. Si él aprueba, quiere decir que lo está aceptando esta adoración. Y veíamos que esto pasó en el tabernáculo, en el templo, y veían cómo esto llegó hasta Jesús, hasta el tiempo que Jesús vendría. Pues la palabra judaica o de Judá viene del hebreo Yehuda, que significa adorar a Dios con las manos levantadas. Tiene que ver con los 4 nombres de los 4 hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví y finalmente Judá. Su alegría llegó en el momento en que Judá nació,
porque ahora ya estaba con Jacob y sentía el amor de él y había pasado de una aflicción a que Dios lo había escuchado y ahora recibía la bendición y adoraba a Dios por eso. Y Jesús venía, era descendiente de la tribu de Judá, era descendiente de la tribu que adoraba a Dios, por eso se le llamaba la adoración judaica. Y veíamos esta historia y nos quedamos en Jesús, pero quisiéramos preguntarnos esta noche, ¿cómo continuó la adoración? ¿Qué pasó después de Jesús? ¿Qué pasó con la iglesia del primer siglo? ¿Cómo se formó esta idea de adorar? El hermano Paco estaba hablando acerca, por ejemplo, de la cena del Señor, del memorial, pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo fue que hubo una transición que parece ser como que no se sintió, pero que fue muy palpable para la iglesia primitiva, la cual los judíos viajaban de todas partes de Israel y llegaban a Jerusalén para adorar a Dios con todas sus familias? Si viéramos en esta gráfica, aunque tiene muchísima información, solamente me quiero enfocar en la parte donde miramos lo que es los años. Desde el tiempo del primer templo, a el tiempo de el comienzo de la iglesia de Cristo, pasaron aproximadamente 1000 años. Y estos 1000 años que pasan son tiempos donde la adoración judaica sufre muchísimos cambios. No solamente el templo de Salomón fue destruido y después fue reconstruido por Ageo y Zorobabel, Zacarías y Esdras, sino que al pasar el tiempo ocurre algo, y lo que ocurre es que el templo empieza a perder totalmente la idea continua de la adoración judaica. Si nos acercamos a los últimos 4 siglos antes de la iglesia primitiva, una de las cosas que nos damos cuenta aquí, es que cuando sucede esto, nos podemos dar cuenta cómo es que el pueblo de Israel sufre varios cambios, pero tal vez el cambio más importante, el que nos lleva a sentarnos en lo que miraremos esta noche, la idea de una adoración a través de un nuevo pacto o neotestamentaria, tiene que ver con el tiempo de transición. Desde el quinto siglo antes de Cristo hasta el tiempo de la iglesia primitiva, estos 500 años fueron radicales totalmente para los judíos. Y hubo un tiempo de transición en lo que se consideraba como la adoración para Dios. Por ejemplo, fluye lo que se conoce como sinagogas. Las sinagogas, realmente la palabra viene del hebreo Bet Knesset, que significa casa de asamblea, casa de oración y casa de estudio. Cuando se traduce al griego, la palabra es sinagogei. Y sinagogei realmente lo que significa son 2 palabras que lo que realmente significa es asamblea. Esto es sin, juntos, más agogei, juntarse. Esto es reunirse de nuevo o juntarse de nuevo. La idea propia era reunirse de nuevo o volver a hacer una asamblea. Y este fue el punto más radical de los judíos, que durante la destrucción del templo, mientras están en cautividad en Babilonia y en Asiria, en los ríos, ¿verdad? Tigris, en los ríos de Babilonia, empiezan a juntarse los judíos para recordar a Jerusalén. Ya que no tenían un templo, la adoración judaica tuvo una fractura, tuvo una interrupción. No había dónde adorar. La sección sacrificial era imposible poderse hacer sin templo, sin altar. La sección ceremonial era imposible porque no podían viajar hacia Jerusalén, y la razón por la cual esto era porque estaban exiliados como esclavos en el patio de Babilonia. Y entonces lo único que preservaban era la sección judicial moral,
Y lo único que intentaron hacer ellos fue que se empezaron a reunir en los ríos, según dice el Salmos capítulo 27, que en los ríos de Babilonia se juntaban. Y entonces, como ya no podían ofrecer animales a Dios y como todavía anhelaban tener esta conexión, esta relación intrínseca con Dios, esta relación íntima con Dios, esta idea del corbán, de donde nace la palabra sacrificio, holocausto y después adoración, decidieron reunirse para solamente lo que ellos recordaban de memoria, que era la ley de Moisés, la Torá, o lo que se conoce como el Pentateuco. Empezaron ellos a mencionárselo a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Y esto sucedió realmente en lo que se conocía como la sinagoga. La sinagoga fue el espacio de transición de la adoración del templo de Dios en Moría, en Jerusalén, a una adoración donde el pueblo de Dios sabía que ya no necesitaba el templo, que ahora ellos podían alabar, adorar a Dios de otra manera. Y esta fue la transición radical que ocurre en el templo. ¿Y cuál era la razón? Cuando Jesús viene a la tierra, ya hay muchísimas sinagogas por todas partes de la tierra, donde quiera que había una comunidad judía, lo que se le llama la diáspora o la dispersión, le llama Pedro, donde quiera que había comunidades judías, había y se juntaban judíos para desde estas asambleas, estas sinagogas, estas Knesset, casas de oración y estudio y alabanza, pudieran recordar y pudieran adorar a Dios. Y cuando Jesús vino, todos saben que él comienza su ministerio en la sinagoga de Nazaret. Saben que él hace muchos milagros, como en la sinagoga de Capernaum. Y esta parte es interesante porque la sinagoga sirvió como una transición de la adoración del templo a la adoración de las comunidades judías. Pero, ¿cuál fue este cambio que hubo? Cuando Jesús vino y cuando le vieron bajar por el monte de los olivos, y la gente se alegró y le cantó y dijo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, sálvanos, Señor. Cuando Jesús viene y baja y pasa el valle de Quedrón o el valle de Josafat y entra a Jerusalén, Jesucristo está entrando y estará estableciendo lo que les había dicho unos días antes, que esa casa de adoración sería casa de oración para todas las naciones. Después de ese tiempo, habló con los discípulos y en el monte de los olivos les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que el templo iba a ser destruido y que ahora él lo levantaría en 3 días. Y hacía referencia a esto, a lo que era su casa, a lo que era el templo, a lo que sería su familia. Jesucristo lo crucifica, Jesucristo lo entierra, Jesucristo resucita otra vez. Y el fundamento de la adoración neotestamentaria se encuentra en este milagro, en este sello divino, en el momento de la resurrección. Es más, cuando resucita Jesucristo, se le estuvo presentando y apareciendo a los apóstoles, a los discípulos. En un día domingo se le presenta a los discípulos que van en camino a Emaús. Después, el próximo domingo, 8 días después, se les presenta a los apóstoles y Tomás no creía todavía, era incrédulo. Y después de 50 días del día que había sido crucificado, viene lo que se conoce como la fiesta del Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50, es una transliteración griega. ¿Por qué 50 días después de esta fiesta, la fiesta de la Pascua? Y 50 días después ocurre el milagro donde el Espíritu Santo
cae sobre los apóstoles y ellos empiezan a hablar. Y todos los oyentes escuchaban hablar en su propia lengua, más de 19, no solamente lenguajes o dialectos de varias regiones, donde estaban las sinagogas, donde existían sinagogas. Y la predicación de Pedro tenía este fundamento. En Hechos capítulo 2, en el verso 36, dice la escritura que Pedro lo que hace es que coloca primero a Jesús a través de varios versos o varias estrofas de los salmos, salmos que ellos cantaban en las sinagogas, salmos que ellos ya se habían memorizado, no necesitaban proyector o cañón, no necesitaban pantalla ni himnarios. Los judíos se lo sabían todo de memoria, era parte de lo que tenían que hacer antes de venir a ser hijos de la ley. Y en Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro, después de mostrar a través de las profecías de estos salmos que Jesús es el Mesías, le dice a todos: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, esto es, toda la familia, todos los descendientes, todos aquellos que practican la adoración judaica, todos aquellos que descienden de las 12 tribus de Israel, pero también de aquellos que son gentiles y ahora se han hecho judíos y son prosélitos realmente. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y esto es el fundamento de la adoración neotestamentaria. Para nosotros latinos se nos hace muy fácil decirle a Jesús tal vez Señor, pero para el judío, para el hebreo, cuando ellos dicen que Jesucristo es el Señor, la palabra transliterada sería Adonai, una palabra que se utilizaba para reemplazar el nombre que Dios le dio a Moisés, yo soy, Yahvé, o lo que decimos nosotros en forma latina, Jehová. Cuando ellos dicen esto, dice Pedro, Dios ha hecho a Jesús de Nazaret, lo ha hecho Adonai, lo ha hecho Señor. Él es el yo soy del Antiguo Testamento. Él es el Dios. No solamente lo ha hecho Señor, lo ha hecho Mesías, lo ha hecho ungido, lo ha hecho Cristo. Todo está asociado con este punto, con el punto importante de que Jesús era Dios caminando entre nosotros. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Ahora Jesús es el Dios hecho carne. Y dice la escritura que indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo humano. Y los judíos decían, no, espera, lo que me estás diciendo, Pedro, es que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios. Dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Dios le ha hecho Cristo. Y aquí sucede algo increíble en lo que pasa en la adoración neotestamentaria, algo que como cristianos en la Iglesia de Cristo es muy difícil entender esto porque lo vemos todo con una interpretación del futuro y lo tenemos que ver a través de los ojos de los apóstoles, a través de los ojos de los cristianos del primer siglo, a través de la iglesia primitiva que en su inicio eran todos judíos. Cristo cuando muere, según dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, cuando Jesús muere ocurre algo importantísimo en cuanto a el cambio de adoración. Mateo capítulo 27, dice la escritura en el versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El Antiguo Testamento
en este momento queda desvanecido. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la adoración judaica, sufre un golpe increíble, pero para que la iglesia primitiva lo asimilara, hermanos, tiene que durar tiempo. Hay un tiempo en el que la iglesia lo tiene que asimilar. Sufrió la iglesia primitiva al principio porque siguieron guardando aquellos conceptos que aprendieron en la ley de Moisés. ¿Cómo lo vemos? Porque la Biblia lo muestra en el libro de los Hechos. Es más, en la oración se mira en la Biblia lo que hacían, pero ¿cuál era la diferencia en las oraciones? ¿Cuál era la diferencia en la enseñanza de la iglesia primitiva? ¿Cuál era la diferencia en la adoración neotestamentaria? Primero, que el fundamento es Jesús. Segundo, que ahora Jesús será utilizado para todo. Cuando ellos oraban, por ejemplo, oraban directamente a Dios, pero ahora tendrán que hacerlo en el nombre de Jesús. Esto es un cambio fundamental para la iglesia primitiva, y desde la cruz de Cristo hasta el tiempo de la destrucción del templo, los judíos siguieron yendo al templo y siguieron guardando hasta cierto punto la ley. Eso lo puedes ver con Pablo, el cual guardó la ley, y lo puedes ver a través de todo. Lo puedes ver con Cornelio, con Pedro, cuando Pedro se acerca y dice que no comía todavía animales impuros, porque el hecho de que ellos hayan aceptado a Jesucristo como el Mesías no quiere decir que iban a tirar toda la ley, pues ellos entendían que la ley enseñaba acerca del Mesías y que la adoración neotestamentaria tomaba lugar, pero hubo un tiempo de asimilación para que ellos lo pudieran comprender. Cuando vemos la adoración neotestamentaria, y lo podemos ver en las cartas de los apóstoles, hay 5 puntos que se han de mencionar. Se menciona la enseñanza, por ejemplo, se menciona la Pascua, y ya no es la Pascua de las fiestas ceremoniales, es la Pascua cristiana, le llaman ellos. Se menciona la oración, se menciona la alabanza del Espíritu, se menciona la ofrenda. Estos 5 puntos realmente no eran muy extraños para los judíos del primer siglo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves esto, si tú vieses un servicio en la sinagoga el día de hoy en Jerusalén, o aquí en Skokie, en Illinois, si vieres un servicio en la sinagoga, el servicio no es muy distante a lo que se hace en la iglesia de Cristo. Es más, si vieras un servicio en el primer siglo, los judíos alababan a Dios y no utilizaban instrumentos. Era ley. No podían meter instrumentos musicales dentro de las sinagogas. Aún en el templo, cuando alababan, está escrito por la ley oral y la interpretación de la ley que no pueden ponerlos en dirección al templo porque son escandalosos, son ruidosos. Eso sucedía cuando ibas a una sinagoga, se oía oración, era parte de lo que hacían ellos. Se oía enseñanzas, primero empezaban con lo que se considera la ley de Moisés y después con los profetas, y después se aplicaba a ellos. Pero la ofrenda era parte de lo que hacían. Pero lo que trastornó las sinagogas, porque Pablo, cuando iba a sus misiones, dice la escritura que primero iba a los judíos y después, cuando no lo aceptaban, iban a los gentiles. ¿Y dónde predicaba? En las sinagogas. Las sinagogas fue el lugar donde empezaba. Y cuando toda la sinagoga se transformaba o se convertía en Cristo Jesús, había un cambio radical, que todas las oraciones tenían que llevar el nombre de Jesús, y que ahora celebrarían la Pascua, no anualmente, sino la Pascua semanalmente. La adoración neotestamentaria comienza con la enseñanza de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, en el versículo 42, nos damos cuenta, dice la escritura aquí en Hechos 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, el conjunto de normas, el conjunto de enseñanzas, lo cual era distante ya no tanto a la ley de Moisés, sino que se estaba aplicando ahora en las enseñanzas que Jesús les había dado. Jesús les había dicho a ellos, habéis oído que así se ha dicho,
Ahora yo os digo que así va a ser. Jesús le estaba dando a la ley de Moisés la parte espiritual que le faltaba. La ley de Moisés era muy ritual, era muy del exterior, del físico, pero la ley del Nuevo Testamento es espiritual, donde lo espiritual pasa por el cuerpo físico y toca lo espiritual, porque tales adoradores busca a Dios, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, conforme a lo que enseñaron ellos, conforme a lo que Jesús había enseñado. Una cosa radical para la iglesia primitiva fue que ya no tenían que irles a preguntar al Sanedrín, ya no tenían que irle a preguntar a los fariseos. La iglesia primitiva ahora tenía una nueva guía, una nueva dirección, nuevos maestros, los apóstoles. ¿Y qué enseñaban ellos? Todo lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Como dijo Jesucristo, ahora no podéis sobrellevar las cosas, pero después vendrá el tiempo en que lo podrás sobrellevar. Y la enseñanza de los apóstoles traía un gran conflicto con los judíos, de tal manera que recuerdan en el libro de los Hechos los encerraban, pero la adoración del Nuevo Testamento está basada en la doctrina apostólica. Como dice Efesios capítulo 2, habla acerca de que nadie puede quitar el fundamento que es Cristo y debemos sobreedificar a través de la enseñanza de los profetas y de los apóstoles, aunque causaba confusión, porque ya era algo distinto, ya no era la adoración judaica, una adoración externa solamente en el templo, era una adoración del corazón, era una adoración del espíritu, era algo desde adentro, y eso fue lo que pasó. Pero ¿cuál era una de las esencias vitales de la iglesia? Y el hermano Paco hizo muy buen trabajo explicando esta importancia de esta adoración continua cada domingo, no cada año, cada domingo, como dice la escritura en primera carta de Corintios capítulo 5 en el versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Las sinagogas que se convertían a Jesús, las sinagogas que empezaron a ver sus rótulos caerse y ahora decían, ya no es la asamblea, ya no es la congregación, ya no es en griego la eclesía, ahora es la eclesía de tu Cristo, la eclesía de Jesús, de Cristo. Este nombre que se dio en Romanos 16 dice, os saludan las iglesias de Cristo, no solamente en las sinagogas, ahora también en las casas. Este fresco del primer siglo lo muestra en Roma, donde celebraban la Pascua, una Pascua cristiana, una celebración que para antes ellos era la Pascua una vez al año, ahora la adoración neotestamentaria es una adoración en espíritu y en verdad, que va desde el corazón, que va desde adentro, pues la idea de hacer memoria se podría traducir correctamente como decir, volver a experimentar. Esto es, de tal manera como si estuviéramos frente a la cruz una vez más. De tal manera como si viéramos otra vez a Jesús sufrir. Eso es lo que hacemos. Hacemos memoria de Jesús, pero ya no se hace con las hierbas amargas. Ya no se hace con el cordero como se hacía en la Pascua judaica. Ahora solamente se toman dos cosas de aquella Pascua: los panes sin levadura y el jugo de la vid. Kosher, o sea, santo. Esto es que no es vino, no es licor, no puede emborrachar. Era santo. Así se celebraba en las Pascuas judaicas. Así se celebró la noche que Jesús habló de ello, cuando dio el Nuevo Testamento o cuando dio la idea de la nueva adoración, de la nueva Pascua, y les dijo a ellos que harían eso en memoria de él. Habló del pan y habló del jugo de la vid como un memorial. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es dada. Y esta adoración neotestamentaria incluye esto. Los judíos tenían un gran problema con eso y empezaron a ver cómo la iglesia de Cristo primitiva creció y creció. Ya no solamente era en las sinagogas, ahora eran las casas y se juntaban en el templo constantemente. La adoración testamentaria tuvo un cambio radical, de tal manera que desde aquel primer día que Jesús se le apareció a aquellos en Emaús,
el día del Señor tomó prioridad. Cuando resucitó Jesús, la adoración testamentaria comienza el día domingo. Hay un cambio radical del día de reposo. Para la adoración judaica era el sábado, para nosotros es el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque fue el día que el Señor resucitó. ¿Por qué el domingo? Porque fue el día en que la iglesia recibió por primera vez a 3,000 o 3,000 fueron parte de lo que sería la iglesia de Cristo el día del Pentecostés, 50 días después. ¿Por qué? Porque fue un día domingo cuando ocurre esto. Y la Pascua neotestamentaria, muy diferente a ellos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, o sea, Cristo tomaba el lugar del Cordero. Y así como en aquellos tiempos, así como en la antigüedad, cuando se juntaban los judíos alrededor del templo para celebrar la Pascua, arriba de los techos y levantaban las manos hacia el templo y cantaban aquel salmo que escribe Moisés, el Éxodo 15, cuando dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Cuando hacían eso, hay un cambio ahora, que la iglesia empezó a hacer esto cada primer día de la semana. Eso cambió en forma radical todo, donde lo que conocemos como púlpitos empieza a tener un reemplazo con lo que se conoce como una mesa. Y aún en las ruinas puedes ver mesas hechas de mármol. Lo ves en la Odisea, lo ves en Sardis, donde te das cuenta cómo la adoración testamentaria se centraba toda en la Pascua cristiana, aquella que se hacía cada primer día de la semana. Como dijera el hermano y como dijera Pablo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y como dice en primera carta de Corintios 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La Pascua neotestamentaria tomaba lugar. Es increíble porque el día de hoy se hace en árabe, se hace en varios dialectos en la India, en hindú, se hace en mandarín, se hace en japonés, en Tokio lo hacen, se hace por todas partes de aquellos Países Bajos, ¿verdad? De Polinesia, se hace en Hawái, se hace en Estados Unidos, en varios idiomas, y todos juntos ahora. No estamos viendo hacia el templo, somos el templo y el centro de nuestra adoración es Cristo el Cordero. Él es el centro de la adoración neotestamentaria porque Él es Señor, porque Él es Adonai, porque Él es el gran yo soy, porque Él se merece la honra y la gloria. Pero no solamente tenía también la Pascua cristiana, sino también la oración. Y esto les decía yo, para la iglesia primitiva tuvo que causar una conmoción increíble, porque Jesús no solamente vino a ser el nombre que tenían que confesar para ser parte de la iglesia en el patrón bíblico, sino que también Jesús tomaría lugar y pondrían su nombre en todo lo que hicieran. Por eso dice Pablo, todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesucristo, de Jesús. La oración tendría un cambio fundamental. Si ellos en la adoración judaica estaban acostumbrados a esto, pero aun cuando la iglesia primitiva comienza, en Hechos capítulo 3 te darás cuenta que ellos mismos seguían guardando este tipo de costumbres que se habían dado la adoración judaica. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Por qué a la hora novena? Porque los judíos oran 3 veces al día. Son lo que ellos le llaman las 3 oraciones patriarcales, la oración de Abraham, la oración de Isaac y la oración de Jacob, porque según el libro de Génesis habla de ello, Abraham oró en la mañana, Isaac oró en la tarde, Jacob oró en la noche, y ellos por eso lo hacían. Esta oración de la cual están participando Pedro y Juan es la oración de Abraham, algo que hacían los judíos. Esto era muy normal, y por eso aún en la cautividad Daniel sigue orando 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén. Y por eso David, cuando hace el hermoso Salmos, el Salmo 77 en el verso 17, habla de la adoración 3 veces al día, mañana,
tarde y noche. Esta idea general que hacían ellos, lo cual la iglesia primitiva seguía haciendo a la hora de la oración, dice la Escritura. Pero el gran cambio que hubo, hermanos, es que la adoración testamentaria ahora tiene el nombre de Jesús, Yeshua. Jesús está en todo. Jesús es el centro. Ellos aprendieron por los apóstoles, porque ellos aprendieron por parte de Jesús. En Juan capítulo 14, verso 14 dice, todo lo que pidáis a Dios, pedidlo en mi nombre. Pedidlo en mi nombre. Por eso nosotros cuando oramos en la adoración testamentaria, en la iglesia tenemos que decir Jesús. Jesús, no es necesario tenerle en silencio. Es una falta de respeto al Adonai, al Señor. Cualquiera que ora tiene que colocar a Jesús al final de cada oración, porque lo hacemos en su nombre. Para los judíos cristianos del primer siglo fue algo radical. Todas las oraciones tenían que incluir ahora a Jesús. Y la oración del Nuevo Testamento es así. Si algo pidieres en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es la conexión entre el cielo y la tierra. Es Jesús, hermanos. Sin Jesús no tuviésemos entrada al cielo. Sin Jesús no pudiésemos hablar con nuestro Padre Celestial. Por eso cuando oramos en la mañana o en la madrugada o en la noche, mencionamos a Jesús, al descendiente de Judá, al descendiente del trono de David, a Jesús nuestro Señor, porque Él es el mediador. Él es el único, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero también la adoración neotestamentaria no solamente tenía la enseñanza de los apóstoles, no solamente tenía la Pascua o la Cena del Señor, como le llamamos, no solamente tenía la oración, tenía también la alabanza, la adoración. Y por eso la sinagoga fue importante. La sinagoga sirvió por 500 años como una transición, donde los judíos empezaron a adorar desde las sinagogas con ausencia de instrumentos. Sí se hacía en el templo, claro, pero ya no se hacía en la sinagoga. Sí se hacía en el templo, pero siempre a espalda del lugar santo y lugar santísimo. Esto lo puedes ver en muchas fuentes judaicas, en muchas fuentes rabínicas. Esto era así. Cuando la gente nos visita y se sorprende que no usamos instrumentos, es porque realmente así lo hacía la iglesia primitiva. Lo hacía solamente con la alabanza y con el canto. ¿Por qué? Porque era una adoración espiritual. Era una adoración, como decía nuestro hermano Amaya, con entendimiento. Continua, pero con entendimiento. Y esta alabanza y este canto que se hacía lo puedes ver al inicio de la iglesia. Se ve en Hechos capítulo 2, versículo 47, donde dice, alabando a Dios. La palabra alabar viene del hebreo halal, que significa con voz levantar a Dios, alabanza, invocar a Dios. Lo puedes ver cuando la iglesia se reúne en Hechos capítulo 4, verso 23, cuando todos unánimes a una voz cantaron una sección del profeta y una sección del Salmos, que son cantos, que son cánticos. El canto tomó el lugar de lo que era la adoración en el templo. En Hebreos 13, versículo 11 y 15 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de participar los que sirven al tabernáculo. Salgamos pues a él fuera del campamento, o sea, fuera de Jerusalén y su templo, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, no solo en la tierra, sino en Jerusalén, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre, todo el tiempo a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza. Aquí ya se coloca la alabanza como un sacrificio, como un corbán. Una de las cosas más hermosas que podemos hacer es cantar el día de hoy. Hay una relación intrínseca. Tu voz se desvanece en el aire, pero entra la presencia de Dios cuando se hace con el espíritu y con el entendimiento conforme a la escritura. Qué hermoso es alabar a Dios y qué hermoso es cantar a Dios, fruto de labios, dice ahí, que confiesan el nombre de Jesús.
Jesús es el centro de la adoración neotestamentaria. Sin Jesús no hay iglesia. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay redimidos. Sin Jesús no hay entrada al cielo. Sin Jesús no puede haber adoración neotestamentaria. Tuvo que ver con el desarrollo y crecimiento de sus miembros. En la carta de Efesios lo vemos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y aquí miramos esto, una distinción de la iglesia primitiva. En la sinagoga solamente cantaban salmos, lo cual cuando empezó la iglesia primitiva, así fue. Y los himnos que realmente vienen a ser expresiones líricas o escritos, entraron por parte de los gentiles. Es una poesía que alaba a Jesús y a Dios, el cual se encuentra en el Antiguo Testamento hecha en su mayoría por los gentiles. Los gentiles trajeron la idea de los himnos porque los salmos eran propios de los judíos, pero cuando hay una fusión judía y gentil en una misma iglesia, cantaban con himnos y con cánticos espirituales. Y dice la escritura también ahí que cánticos, o sea, expresiones líricas inspiradas por el Espíritu Santo a través de los dones espirituales que se muestra después en los mensajes a la iglesia, pequeños versos para que me entiendas que cantaban. La iglesia primitiva, la adoración neotestamentaria pasó de ofrecer animales en el templo a ofrecer fruto de labios que confesaban su nombre. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales, que era lo que hacía la iglesia primitiva cuando ya tenía gentiles y judíos. Era una fusión hermosa, donde no había gentil ni judío, varón y hembra, libre y esclavo, todos eran uno en el nombre del Señor. ¡Qué belleza! Que se reunían en el templo a alabar a Dios, a cantar a Dios, pero después que sobre la faz del mundo la iglesia de Cristo estuviera reunida para cantarle a Dios. ¡Qué hermoso ello! Pero ¿cómo poderse hacer esto? ¿Sabes tú que los judíos, yo siempre lo digo esto a los hermanos, yo vivo en Estados Unidos y una de las cosas que puedo ver, hermanos, en Estados Unidos es la gran bendición de estar bien enseñados en ofrendar. Aquí la iglesia ofrenda muy, muy bien. No dudo que en otros lugares también. Pero en mis viajes a Latinoamérica me doy cuenta de la gran escasez de la ofrenda. Porque nosotros no ofrendamos como deberíamos de ofrendar. Si tú ves a la adoración judaica y lo que ellos hacían para las ofrendas, ellos daban tanto, no solamente daban animales para el holocausto, para los sacrificios, para las ofrendas de paz, era tanto lo que daban, pero después tenían que dar tributos al templo y tenían que dar muchísimo. En esta fotografía te das cuenta una mujer que se acerca y ves ahí lo que se conoce como el tesoro que se encontraba realmente en la cámara de la madera, donde estaban los tesoros del templo. Los judíos daban como mínimo en forma monetaria 13 tipos de ofrenda. A ellos se le llama los cofres o en hebreo trompetas, porque tenían una forma de trompeta. A eso se refiere Jesús cuando dice que no hagáis tocar trompeta, porque muchos judíos les gustaba tomar muchas monedas y les gustaba tomar muchísimas, mucho cambio, para que me entiendas. Y cuando los hacían caer sobre la trompeta, se oía mucho para que la gente no dijera, mira, esto está ofrendando mucho. No, ofrendaba poco, pero eran puros centavos, para que me entiendas. Pero el judío ofrendaba bien, daba el impuesto del templo corriente, daba el impuesto del año anterior, daba el impuesto de las tórtolas, las palomas, las leñas, los inciensos, los vasos, el oro, daba el impuesto por todo. Se daba el impuesto por esto y por lo otro, por lo sobrante, por los pobres y por todo esto, hermanos. Y luego viene la ofrenda especial.
el cofre número 13, la trompeta 13, era en la adoración judaica la que se daba para y como ofrendas voluntarias. Todo esto lo llevaban a la cámara del silencio, donde los devotos colocaban dinero en forma secreta, donde el dinero era contado y empleado para educar a los pobres y sus hijos. Cuando vemos al Nuevo Testamento y a la iglesia del día de hoy, nos damos cuenta que la ofrenda es una adoración neotestamentaria, porque es la que permite que los que predicamos el Evangelio podamos seguir caminando y predicar el Evangelio. Sin ella, el Evangelio no hubiera llegado a México, a Latinoamérica, a Estados Unidos. Pablo en Romanos habla, dice, ¿cómo predicarán? ¿Cómo irán dos personas a predicar si no hay quien los envíe? Si nosotros como iglesia ofrendáramos de una manera benévola, la iglesia crecería de una forma increíble, hermanos. Y todos nuestros hermanos pobres tendrían lo suficiente para sobrevivir. He aquí el sello de la adoración neotestamentaria, el amor. Amarse a unos a otros y así sabrán que sois mis discípulos. Pero cuando ves tú la adoración neotestamentaria, la ofrenda era parte de ello. Y las iglesias de Cristo eran tan prósperas porque ofrendaban tan bien que aún daban mucho más allá de sus fuerzas. Pero a diferencia de la judaica, que era constante, ahora cuando llegan los gentiles por la enseñanza apostólica, solamente se da una vez a la semana, el día domingo. Y a diferencia de la judaica, se deja que tu espíritu, porque tales adoradores buscan al Señor en espíritu y en verdad, solamente que tu espíritu decida lo que quieras dar, recordando que como tú ofrendas, vas a cosechar. Conforme siembras, cosecharás. Si siembras escasamente, también segarás escasamente. Y si lo haces generosamente, generosamente también segarás. Y esto es algo increíble que pasa en la adoración neotestamentaria, que la iglesia creció y se expandió y se expandió y se expandió y se expandió, porque los apóstoles eran cuidados, porque los evangelistas eran cuidados. Yo sé que me están viendo de muchas partes, de varias partes del mundo. Cuida a tu maestro, cuida a tu predicador. Si le das un vaso de agua a él, es como si se lo dieras al Señor, dijo Jesús. Cuando uno cuida a aquellos que nos enseñan en la forma espiritual, y cuando uno los cuida, hermanos, la iglesia es prosperada increíblemente. El apóstol Juan dice, encaminen a estos hermanos, porque la ofrenda era también parte de la adoración neotestamentaria. Y todo se centraba en esto. Todo se centraba en Jesús. Jesús era la enseñanza apostólica. Jesús está en todo lo que enseñamos en la iglesia. También Jesús está totalmente en lo que es la cena del Señor. Es la razón por la cual hacemos memoria de. En la oración está en fin de cada oración. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. En el canto, en la alabanza, dice la Escritura que la abundancia, que de la palabra more, que la abundancia de la palabra de Cristo more en vuestros corazones. ¿Cómo? Con salmos, con himnos. ¿Por qué? Porque todos los salmos profetizaban de Jesús. Todos los salmos hablaban de Jesús. Cuando hacemos un estudio minucioso de los salmos, te darás cuenta que la palabra salvación es Jesús, Yeshua, y se da a través de todos los salmos. En el libro de los salmos, Jesús era la razón de alabanza. Jesús era la razón también de la ofrenda, porque ¿cómo sabrán de Cristo si no pudieran ser enviados? Pero aquellos que necesitaban también algo, se les daba. Ya no iban al cofre de las trompetas, la número 13, ahora la iglesia misma proveía para los suyos.
La iglesia misma ayudaba a ellos. Pero ¿quién es el centro de la adoración neotestamentaria? Jesús. Jesús. Que la tumba todavía sigue vacía. Jesús. Yeshua. Jesús es el centro de la adoración neotestamentaria. Jesús, que la tumba sigue vacía, que la tumba sigue vacía. Como dice ese himno, Él con gran poder resucitó. Qué hermoso que Jesús haya resucitado y qué hermoso que Él, hermano, se encuentre como el centro de nuestra adoración. En este momento, hermanos, en la India están caminando a través de selvas para adorar a Jesús. En unas horas, por Egipto, a través de las calles y de la arena y del polvo, irán hermanas ancianas caminando para adorar a Jesús. Después de unas horas en Grecia, en Atenas, se levantarán los hermanos e irán y cantarán alabanzas a Jesús. En Italia después hará lo mismo. En París, Francia, en Londres, Inglaterra, en Islandia y aquí en Estados Unidos, México y Sudamérica. Él es el centro de nuestra adoración neotestamentaria. Vamos y nos rendimos a Él, porque toda lengua confesará. Todos confesamos que Jesús es el Señor. La destrucción del templo permitió a que en todo lugar donde se reúna gente que ama a Dios y que ha sido convertida conforme al Nuevo Testamento, son la iglesia de Jesús. Y el centro de la adoración es Jesús. Sentado en el trono, el Cordero está sentado para recibir de nosotros toda la alabanza y toda la honra y toda la gloria, porque Él es el centro de nuestra adoración. Si Jesús, hermanos, no estuviese presente, seríamos la Odisea. Si Jesús no estuviese presente, hermanos, tendríamos una adoración judaica solamente externa. Pero porque Jesús está presente y está buscando adoradores en espíritu y en verdad, te está buscando a ti y me está buscando a mí. Y es que no hay Dios tan grande como Él. Solamente Él es el Señor de señores, Rey de reyes, humilde pastor, siendo Dios, no aferró a ellos, sino que se despojó de su honra y de su gloria, de su poder y su divinidad. Y vino y se hizo humano y seguía siendo Dios. Y se humilló y murió como siervo. Y tuvo que pedir prestada la tumba de José de Arimatea en aquel huerto. Y al tercer día resucitó. Mañana, hermano, cuando levantes los ojos, cuando tus pies toquen el suelo, póstrate a Dios y adora al Señor porque es su día. Mañana, cuando vayas, ya sea caminando o en automóvil, para nosotros que tengamos que quitar la nieve y nos acerquemos, recuerda que vamos a adorar a Dios y que ahí hay muchos redimidos que se unen para todos juntos adorar al Cordero, adorar al único y Dios verdadero, porque Jesús, porque Cristo es la razón. Aquel himno muy hermoso que hizo el hermano Jesús Amaya, dice, Cristo, Cristo, Cristo es el amor. Y habla de Cristo, habla de Jesús. Esta noche, mientras nos vamos a descansar, recuerda que en Él hallamos salvación, que en Él podemos hablar con el Padre,
y que en Él podemos entrar al cielo y sentarnos en lugar celestial. Los amamos entrañablemente desde Chicago. Reciban un abrazo fraternal. Dios nos dé paz hasta el momento que Cristo regrese una vez más. Y recuerden, hermanos, Él es la razón por la cual estamos aquí. Santo, oh Santo.